queremos resolver la ecuación 4k más 7.7 es igual a 12.1. Porque 4k significa 4 veces k, la solución a la ecuación es el valor de k que hace 4 veces k, más 7.7 igual a 12.1. Para resolver la ecuación para k, necesitamos aislar k en un lado de la ecuación. Y debido a que k está en el lado izquierdo de la ecuación, nuestra solución estará en la forma k es igual a algún valor, de nuevo, que hace que la expresión a la izquierda sea igual a 12.1. Y veremos dos métodos para resolver esta ecuación, uno en el que trabajaremos con los decimales en la ecuación, y el segundo método, donde comenzaremos limpiando los decimales de la ecuación. Mirando el lado izquierdo de la ecuación, para aislar k, necesitamos deshacer esta multiplicación, así como esta suma. Debido a esto a menudo se llama ecuación de dos pasos. Para resolver una ecuación de dos pasos, el primer paso es deshacer la suma o la resta. Y el segundo paso es deshacer la multiplicación o división. Así que de nuevo, mirando nuestra ecuación en el lado izquierdo, necesitamos comenzar deshaciendo más 7.7 realizando la operación opuesta o inversa en ambos los lados de la ecuación. Y por lo tanto, para deshacer más 7.7, restaremos 7.7 de ambos lados de la ecuación. Simplificando, el menos 7.7 deshace el más 7.7. O 7.7 menos 7.7 es 0, entonces estos dos términos se simplifican, dejándonos con solo 4k en el lado izquierdo, entonces tenemos 4k es igual. Ahora tenemos que encontrar la diferencia a la derecha, así que moveré el punto decimal hacia abajo a la diferencia, comenzaré a restar, tenemos que realizar un intercambio aquí. Cambiaremos los dos a 1, y ahora tenemos 11 décimos. 11 menos 7 son 4, y 11 menos 7 otra vez, son 4. Entonces ahora tenemos 4k es igual a 4.4 o 4 veces k es igual a 4.4. Entonces, el segundo paso es deshacer esta multiplicación. Para deshacer la multiplicación por 4, realizaremos la operación opuesta o inversa, lo que significa que ahora dividiremos ambos lados de la ecuación por 4. A la izquierda, dividiendo por 4 deshace multiplicando por 4, por lo que el lado izquierdo se simplifica a solo k. O podemos pensar en esto como 4 dividido por 4, lo que equivale a 1, y una vez k es k. Entonces, nuestra solución es igual a este cociente, busquemos el cociente al costado. Tenemos 4.4 dividido por 4. El divisor ya es un número entero, por lo que podemos dividirlo de esta forma. Así que movemos el punto decimal hacia arriba en el cociente, y dividimos como lo hacemos normalmente. Entonces, primero determinamos cuántas patas hay en 4. Hay uno de 4 en 4, 1 por 4 es 4. Resta, la diferencia es 0, baja el siguiente dígito, de nuevo hay 1 4 en 4, 1 por 4 es 4. Sustraer. Como la diferencia es 0, sabemos que el cociente es 1.1. Entonces k es igual a 1.1, es la solución a nuestra ecuación. Y típicamente, si la ecuación tiene decimales, deberíamos dar la solución en forma decimal. ¿Qué tenemos aquí entonces? Este es un método para resolver esta ecuación. Un segundo método sería borrar los decimales de la ecuación antes de resolver. Así que también demostremos este método. Comenzando con la ecuación original tenemos 4k más 7.7 es igual a 12.1. Como tenemos como máximo un lugar decimal, podemos borrar los decimales multiplicando ambos lados de la ecuación por 10. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Multiplicaremos el lado izquierdo por 10 y el lado derecho por 10. Y sigamos mostrando cada producto, tendríamos 10 por 4k. Más 10 por 7.7 es igual a 10 por 12.1. Entonces aquí tenemos 10 por 4k, eso es 40k, más 10 por 7.7 es 77. Observe cómo al multiplicar por 10, eliminamos el decimal, y 10 por 12.1 es 121. Observe ahora, la ecuación no contiene decimales, y la solución a esta ecuación será la misma que la solución a la ecuación original. Entonces, como antes, el primer paso es deshacer la suma. Para deshacer más 77, restamos 77 en ambos lados de la ecuación. Simplificando, el menos 77 deshace el más 77, o 77 menos 77 es 0, entonces tenemos 40, k es igual
En el lado derecho necesitamos restar. 11 menos 7 es 4, 11 menos 7 es 4, la diferencia es 44. Segundo paso: deshacer la multiplicación. Entonces deshacer multiplicando por 40, dividimos ambos lados por 40. Simplificando, dividiendo entre 40 deshace multiplicando por 40, o 40 dividido por 40 es igual a 1. Una vez k es k, es igual. En el lado derecho, tenemos la fracción 44 cuadragésimas. Si expresamos la solución como una fracción, necesitamos que la fracción esté en la forma más simple. El máximo factor común entre 44 y 40 es 4, por lo que para simplificar, dividimos el numerador y el denominador por 4. 44 dividido por 4 son 11. 40 dividido por 4 es 10. Entonces, como fracción, la solución es k es igual a 11 décimas, que equivale a 1 y una décima, ya que un decimal es 1.1. Entonces, por supuesto, obtenemos la misma solución usando cualquiera de los métodos, pero antes de irnos, verifiquemos nuestra solución. Al sustituir 1.1 por k en la ecuación original para asegurarse de que satisfaga la ecuación. Al realizar esta sustitución, tendríamos 4 veces 1.1 más 7.7 es igual a 12.1. Vamos a evaluar el lado izquierdo de la calculadora. Observe cómo 4 veces 1.1 más 7.7 es 12.1, verificando que nuestra solución es correcta. El lado izquierdo es igual a 12.1, el lado derecho es igual a 12.1, y porque esto es cierto, nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.